Sale, entonces ya estamos grabando la sesión. ¿Sí? Vamos a darle un poquito de zoom a esto para que se vea bien. Entonces, lo que hicimos el viernes, lo último que discutimos, fue estos problemas muy rápidos, muy simples de hacerse. Yo esperaría que todos los hayan terminado, que todos los hayan dejado hechos, ¿sí? Nada más ahí hacerles el comentario que, bueno, por las condiciones de trabajo del viernes, pues esa clase no pudo ser grabada, pero bueno, está. Cualquier duda que tengan o cualquier aspecto que se haya quedado por ahí pendiente, es muy importante que pregunten, ¿no? Entonces vamos a pasar a otro tema que nada más lo vamos a platicar a un nivel muy teórico, ¿sí? No vamos a estar en condiciones de resolver este tipo o este estilo de ejercicios, ¿sí? Al menos no por el momento, que tiene que ver con la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, la última clase aprendimos que cuando tienes una gráfica de movimiento como algunas de estas, ¿sí? Que las discutimos, eh, digamos que tú aquí vas graficando cómo transcurre el tiempo en el eje X y cómo se va moviendo el objeto, en este caso en el eje vertical. Para mayor claridad de este tipo de temas, digamos que se vuelve muy valioso hacer esquemas, ¿no? Hacer un esquema donde, o una especie de caricatura, sí, creo que la palabra más adecuada es caricatura, hacer una especie de caricatura para tratar de ilustrar, por ejemplo, lo que va sucediendo aquí. Entonces yo desafortunadamente no estoy en condiciones de hacerles una animación con esos, digamos, con esos datos, pero en principio, sí, digamos que puedo intentar hacer o sea, hacer una especie de intento como por ilustrar cómo funcionan estas gráficas, ¿no? Entonces, primera condición, eh, los números positivos significan avanzar, los números negativos en el eje Y significan retroceder. Entonces, bajo esa lógica, nuestro personaje o nuestro monito solo puede desplazarse o solo puede moverse en dos direcciones, ¿sí? No puede hacer nada más. Digamos que el cero de aquí va a representar nuestro origen, ¿no? Entonces, digamos que en una especie de dibujo o intento de animación, nuestro monito aquí en el instante cero, por ejemplo, estoy trabajando con esta gráfica, ignoren el texto, ignoren los datos, o sea, de hecho toda la información que requerimos o que necesitamos se encuentra en esta gráfica, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que en el segundo uno, o sea, transcurre un segundo, y el monito va a alcanzar una posición aproximadamente de 2. Entonces, esta primera línea azul, este cachititito, de alguna manera simboliza o representa que este monito haga este desplazamiento hasta los 2 metros, ¿no? Acuérdense que este eje, o sea, representa lo que el monito está caminando, nada más que este eje está dibujado aquí de manera vertical. En este dibujo no podemos ver el tiempo, o sea, para que funcionara como el tiempo, digamos que se tendría que hacer una animación donde tú ves caminar el monito, ¿no? Después en el segundo 3, nuestro monito llega más o menos por allí a los 6, ¿no? Entonces, digamos acá una distancia un poco más adelante. Digamos que esto no está por el momento hecho escala para hacerlo rápido, nada más es ilustrarlo. Nuestro monito en el siguiente segundo hará ese movimiento. Entonces cada uno de estos puntos representa a nuestro monito avanzando a través de la distancia conforme transcurre el tiempo, ¿sí? Si nos fuéramos a esta gráfica, digamos que el monito lo haría como con otra pendiente, con otra velocidad. Entonces la velocidad exacta con la cual el monito se desplaza de punto a punto, a eso le llamamos velocidad instantánea. Y de hecho fue un tratar de encontrar la velocidad instantánea de un objeto, precisamente fue uno de los parteaguas en la física teórica. Este problema muy particularmente quien se interesó por resolverlo fue Isaac Newton, ¿sí? Newton se preguntaba, bueno,
Yo puedo hacer representaciones con este tipo de gráficas del movimiento de los objetos, y lo más que yo sé hacer por el momento es hacer promedios. Recuerden que la clase anterior vimos cómo calcular algunas velocidades promedio, ¿sí? La velocidad instantánea tiene que ver con el hecho de saber exactamente en un punto cuál es la velocidad. Entonces, por ejemplo, una gráfica mucho más complicada de describir bajo esta lógica sería una gráfica como esta. Vean que se encuentra curva. Para no dejar en el aire esa gráfica, más o menos cómo se movería nuestro monito. Entonces, de aquí para acá, a la parte más alta, nos diría que el monito avanza. Y luego, como aquí la gráfica empieza a bajar, bajar significa retroceder. Entonces, el monito va a retroceder un poco. Y luego de aquí, la gráfica vuelve a subir, entonces el monito vuelve a avanzar. Las partes planas, como aquí o como aquí, significa que el monito no se mueve. Y finalmente, en esta última sección, se traduciría la gráfica baja, entonces el monito retrocede. Entonces, conforme el tiempo transcurre, el móvil de interés se tendrá que desplazar, y conforme la gráfica sube, se traduce en el móvil avanza, y conforme la gráfica baja, se traduce en el monito retrocede, ¿sí? Entonces, de manera muy intuitiva podemos interpretar estas gráficas. Ahora, esto que nos escriben aquí nos dice: la velocidad instantánea es el límite en el cual la distancia, el cambio o el desplazamiento recorrido en el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto es la definición de una derivada, muchachos, ya que por ahí lleven su curso de cálculo diferencial. De hecho, por ahí lo primero que uno aprende a calcular es un aparato matemático, un proceso matemático que se llama límite. Entonces, la única forma de conocer la velocidad instantánea de un objeto es calculando la derivada o la pendiente de una de estas gráficas. Entonces, eso, así como se los estoy mencionando, se los dejo al costo, no me voy a meter más en eso. Digamos que es un poco de lo que les contaba la clase anterior. Este tipo de problemas da origen a la formulación del cálculo diferencial, o sea, literalmente con esto se inventó el cálculo diferencial en las épocas de Newton, ¿sí? Y bueno, pues hasta que uno no ve cálculo diferencial, uno no puede resolver problemas de velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, lo que se puede intentar hacer aquí, o como lo pone el libro, es resolver estos ejercicios de tal forma que se utilicen métodos gráficos. Pero estos métodos gráficos los quiero dejar hacia el final del capítulo, ya cuando conozcan o ubiquen todas las fórmulas. Entonces, lo que se intenta hacer aquí, digamos, lo que quiere hacer este ejercicio, es calcular la velocidad instantánea, por ejemplo, a los 6 segundos, ¿no? Entonces, aquí están los 6 segundos. Entonces hace un promedio de aquí para acá, y cada vez el promedio lo va a hacer más corto, acercándose hacia el punto 6, ¿sí? Entonces, conforme van reduciendo estos intervalos, te vas acercando a la velocidad instantánea, y conforme te acercas a eso, en matemáticas le llamamos el límite, ¿sí? Entonces, ya lo último que nos muestra aquí es la explicación de cómo, si yo voy acortando esta distancia, yo debo de ir acotando este valor, de tal forma que me quedaré con un solo tiempo y con, digamos, un solo desplazamiento, y eso me va a dar la velocidad de a de veras, ¿sí? Y ya lo que sigue por aquí, en los problemas de desplazamiento de un móvil, es aprender a interpretar o a resolver estas gráficas. Entonces, de velocidad instantánea, no sé si hay alguna duda antes de irnos a discutir esto del desplazamiento de un móvil. ¿O no me entendieron nada? Digamos, no me sorprendería que no me hayan entendido nada, porque puede ser un poco extraño de ver eso de la velocidad instantánea. 50-50. 50, Maite dice que hay más o menos 50-50. Entonces, miren, dejamos esto, vámonos a los ejemplos. Voy a discutir los ejemplos con ustedes así, paso por paso, ¿no? Y después de los ejemplos, tratamos de regresar a lo que les dije del principio, y pues vemos si queda claro, ¿no? Entonces dice: una persona caminó 3 metros al norte y después recorrió 5 metros al este.
¿Cuál fue su desplazamiento? Entonces, este problema, este primer problema, es un problema de vectores, ¿no? Entonces, literalmente hace el recorrido 5,3, o sea, 5 a la derecha, 3 para arriba, ¿no? O 3 para arriba, 5 para la derecha. Acuérdense que estas líneas azules son vectores, ¿no? Entonces, digamos que ahí está la respuesta. Es una gráfica de vectores, ¿no? Es un método gráfico de vectores. Y ya sea por las técnicas analíticas, podemos encontrar los 5.8 metros al noreste y hasta podemos encontrar, en este caso, el ángulo, ¿sí? Entonces, digamos que esto es distancia contra distancia. Ejemplo número 2. Un automóvil partió hacia el norte recorriendo 3 kilómetros y después recorrió otros 3 kilómetros al sur. ¿Cuál fue su desplazamiento? Aquí no nos hacen una gráfica, pero literalmente esto significa que el automóvil sube y después baja. Entonces, aunque recorre una distancia de 6 kilómetros, su desplazamiento es cero. O sea, primero avanza y después retrocede, entonces inicia como termino. Y en términos de las sumas de vectores, por ejemplo, lo pudiéramos haber escrito así, ¿no? 0,3. Este es el desplazamiento 1 y después se le suma el desplazamiento 0,-3. Y si ustedes hacen esto, obtienen ese punto. Entonces, ¿alguna duda con el 1 o con el 2? Bueno, si no, avanzamos. Magnitud del desplazamiento, tiempo y magnitud de la velocidad tiempo. Entonces, ¿qué representa desde el punto de vista de la física una curva obtenida de la gráfica siguiente al unir los puntos de la magnitud del desplazamiento de un móvil contra el tiempo? Por lo que les había dicho por acá, se traduce esto en, si la gráfica va para arriba, significa que un objeto avanza hacia adelante. Por ejemplo, estas partes que están planas, hagan de cuenta que el objeto no se mueve de aquí para acá, o sea, no recorre ninguna distancia y transcurre el tiempo. Entonces, aquí el objeto se queda quieto, luego vuelve a subir, luego se vuelve a frenar y luego vuelve a subir. Entonces, si ponen atención en el monito, digo, aquí esta escala no importa, significaría como que avanza, se queda quieto, luego avanza muy lentamente, luego avanza más fuerte, luego se vuelve a quedar quieto y luego vuelve a avanzar. Entonces, el movimiento que ustedes vieron de este monito puede ser representado por esta caricatura, este intento de animación que hice, o por esta gráfica, ¿sí? Entonces, si la gráfica de movimiento va para arriba, quiere decir que el monito avanza. Si se queda plana, con pendiente igual a 0, quiere decir que el monito está en reposo. Y si la gráfica va para abajo, significa que el monito retrocede. Entonces, eso es lo que pudiéramos platicar ahí de esa curva 1, ¿sí? Aquí dice la gráfica de la magnitud del desplazamiento contra tiempo, ¿sí? O D versus T representa la velocidad cuya magnitud es variable. Entonces, lo que ustedes vieron acá en mi dibujo fue que el monito avanzaba lento, avanzaba rápido, luego se quedaba quieto. Entonces, eso es una velocidad variable. La velocidad del monito está cambiando. Entonces, no sé si haya alguna duda con la pregunta número 1. De hecho, este tipo de gráficas de movimiento siempre se preguntan en los exámenes. Entonces, por eso las quiero ver ahorita rápido, como para que se queden con alguna noción simple general. Y conforme terminemos de ver todos los temas, vamos a volver a ver este tema antes del parcial para que lo tengan más fresco. Por ejemplo, el número 2 explica cómo se interpreta la siguiente gráfica de distancia contra tiempo. Significa que el monito no se mueve, ¿sí? Que el monito está en reposo, ¿sí? Entonces aquí transcurre el tiempo y significa que el monito está fijo en esta posición. O sea, de alguna manera el monito del 0 llegó para acá y luego pasa el tiempo y el monito no se mueve. Entonces, pendiente igual a 0, acuérdense ahí de su curso de geometría analítica, si la pendiente es igual a 0, significa que la velocidad es igual a 0. Si la pendiente es positiva, significa que el monito avanza a velocidad positiva. Si la pendiente es negativa o va para abajo, significa que el monito retrocede o que la velocidad es negativa. Por ejemplo, 3. Interpretar el movimiento de un móvil
que al graficar los datos de la magnitud de su desplazamiento en función del tiempo nos da la siguiente gráfica. Entonces vean, primero tenemos una pendiente negativa, entonces eso quiere decir que el monito retrocede y después esto quiere decir que el monito se queda quieto. Entonces, visto desde este punto de vista, el monito va para atrás primero a una velocidad fija y después se queda quieto. ¿Alguna duda con el 3? Bueno, si no, vamos al 4. Con los datos de la magnitud del desplazamiento de un móvil en función del tiempo, se obtuvo esta gráfica. Y aquí nos presentan esta gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí hay que ir contestando estas preguntas, ¿no? Que de hecho es bastante directo. ¿Qué posición tenía el móvil antes de iniciar su movimiento? ¿Sí? Entonces, como el tiempo empieza aquí, ¿sí? O sea, busquen el tiempo inicial que esté igual a 0. Entonces, hay que ver cuál es el punto A. Entonces, la respuesta de la A es la posición del objeto que se mueve son 10 metros. ¿Sí? Y vean aquí, la posición del móvil era 10 metros antes de iniciar su movimiento. Entonces, a los 0 segundos, que es el momento en el que inicia su movimiento, está en 10 metros. Pregunta B. ¿Cómo se comporta la velocidad durante los primeros 2 segundos y cuál es su valor? Entonces, como aquí vemos una pendiente positiva, sabemos que la velocidad es positiva. ¿Cómo la podemos calcular? Muy, muy fácil, con la fórmula de pendiente. ¿Sí? Entonces, nos vamos para acá. Voy a borrar este pequeño dato. Ah, miren, no sabía que se podía hacer esto. Pero yo no quería hacer eso. Chale. Ni modo, ya. Bueno, tenemos más espacio para el, ¿cómo se llama? Para el editor. Digamos que puede ser bueno que esto haya sucedido. Entonces voy a borrar esto de aquí. Entonces la velocidad que estamos buscando calcular son estas distancias, o sea, la distancia B del punto B, que en este caso son 30 metros, menos la distancia en la posición A, que en este caso son 10 metros. ¿Sí? Entonces, las y son 30 menos 10 y los tiempos son 2 menos 0. Y haciendo esas simplísimas operaciones, nos queda 20 entre 2. Quiere decir que la velocidad del objeto era de 10 metros por segundo. ¿Sí? De hecho, estrictamente aquí hay que ponerle las unidades, pero bueno, eso a veces se puede tornar estorboso. Y como tengo metros arriba y como tengo segundos abajo, me quedan metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad durante los 2 primeros segundos. ¿Alguna duda con el inciso B? Profe. Sale, entonces miren, ya se me borró la barra de herramientas. A ver, dejen ver si la puedo volver a poner. Miren, ahí está. Ya sé cómo hacerla aparecer. Ya nomás me falta averiguar cómo se vuelve a insertar ahí. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, inciso C, ¿qué magnitud, o sea, qué valor tiene la velocidad durante el intervalo de tiempo entre los puntos B y C? Su velocidad es 0. ¿Cómo sé que su velocidad es 0? Es que la pendiente de esa línea pues es igual a 0. Es una línea plana, recta, completamente acostada. Ahora dicen, no, profe, como que no veo de dónde sacó el 0. Bueno, vamos a calcularlo. Entonces vean, el punto C lo voy a tomar como el punto 2 en la fórmula de pendiente. Entonces vean que su Y es 30. O sea, C, si lo extrapolamos para acá, es 30. Y luego le vamos a quitar el punto B, que también es 30. Y luego vamos a ver que en la X es 5 menos 2. ¿Sí? Entonces ya la tenemos ahí. En el numerador pues nos va a quedar un 0, en el denominador nos va a quedar un 3 y 0 entre el número que sea nos da 0. Entonces ahí tenemos la velocidad, 0 metros por segundo. ¿Alguna duda con el inciso C? Bueno, si no avanzamos. No, profe. Sale, muchas gracias. Muchas gracias. Inciso C, no, el C ya lo contesté. Ahora, ¿de cuál fue la posición más alejada del móvil? O sea,
¿Qué tan más lejos llegó? Entonces lo que hay que buscar es el máximo valor que tomó en el eje Y. Vean que lo más lejos que llegó fue a 30 metros. No hay más gráfica para arriba, entonces no pudo haber llegado más lejos. Entonces la respuesta del inciso C, del inciso D, perdón, son 30 metros de distancia. ¿Sí? Entonces esta es el inciso B. Este fue el inciso C. Ahí disculpen que no los pusiera al principio. Y este fue el inciso D. Entonces vean, es aprender a interpretar este tipo de gráficas. ¿Sí? Vámonos al inciso E. El inciso D dice, ¿en qué instante invirtió el sentido de su recorrido? O sea, ¿en qué momento este objeto que empezó a avanzar y que avanzó hasta 30 metros, en qué tiempo se empezó a regresar? Pues en el tiempo correspondiente a la letra C. Por lo tanto, a los 5 segundos empezó a regresarse. Entonces, ¿alguna duda con el inciso E? No, profe. Sale, muchas gracias. F, ¿cuál es la velocidad del móvil del punto C al D? Entonces aquí tengo la C, tengo la D y tengo que utilizar otra vez la fórmula dependiente, nada más le vamos a cambiar, en este caso, los datos. ¿Sí? Entonces el punto de la Y, vean que estamos en el 20. Y luego el punto C, en este caso, está en el 30, entonces es 20 menos 30. Y el tiempo es 7 menos 5. $20 le quito 30, eso me da un 10. Al 7 le quito un 5, eso me da... perdón, al 20 le quito 30, eso da menos 10. Aquí hay que ser bien cuidadosos con los signos. Y como es la fórmula dependiente y va para abajo, acuérdense que debe de quedar negativo. ¿Sí? Y al 7 le quito el 5, pues eso me da un 2 positivo. Entonces la velocidad es de menos 5 metros por segundo. Y ahí tenemos el F. Finalmente, G, ¿regresó a su punto de partida? La respuesta es sí. ¿Cómo sabemos que sí? Lo que pasa es que partió en 10 metros y vean el punto E otra vez se encuentra a la altura de 10 metros. Y eso, digamos, sería todo el, ¿cómo se dice? Todo el ejercicio, todo el ejemplo. ¿Dudas o comentarios? Si no, vámonos al ejemplo que sigue. Y bueno, todo esto que acabo de explicar, pues ahí está por escrito, ¿no? Vamos al 5, que vean, se ve complicado, pero bueno, créanme que no es cosa del otro mundo. Entonces, esto de por aquí, ay, perdón, se me escapó. Vamos a poner un editor nuevo. Entonces dice, con los datos del desplazamiento, ¿cómo me castra que use magnitud? Eso como que no hace que no se entienda. Con los datos del desplazamiento de un móvil en función del tiempo se obtuvo esta gráfica, y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Sí, toda esa cosa revuelta. Entonces, ¿a qué posición tenía el móvil antes de iniciar su movimiento? Entonces, para el inciso A, la respuesta es 0 metros. Porque en el tiempo igual a 0, vean que está en el 0. Vámonos, inciso B. ¿Cómo se comportó la velocidad en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos? ¿Cuál es el valor de la velocidad durante ese intervalo de tiempo? Entonces, lo que tenemos que hacer de 0 a 2 segundos, vean que esto está curveado. Entonces, ustedes no han visto curvas en el curso de Matemáticas 3, sí, todavía. Las curvas las van a empezar a ver ya casi cuando se acabe el semestre. Entonces, cuando hay curvas en una gráfica de movimiento, una curva significa aceleración. Entonces, por ahí apúntenle. Curva significa aceleración. Entonces, sabemos que aquí el movimiento es acelerado, pero como todavía no sabemos cálculo diferencial, no podemos calcular las velocidades instantáneas a lo largo de la curva acelerada. Entonces, lo más que vamos a poder hacer para el inciso B va a ser calcular una velocidad promedio. Y otra vez, la velocidad promedio en este caso la vamos a poder calcular con la fórmula dependiente. Entonces, a 20 le quito 0. Y en este caso, al 2 le quito 0. Y el resultado de esto son
una velocidad promedio de 10 metros por segundo. Entonces podríamos decir que la velocidad en promedio debe de ser esta, pero en realidad de la curva sabemos que fue aumentando hasta que llegó a esos 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ese es el inciso B. Inciso C, ¿cómo es la velocidad en el intervalo de tiempo de 2 a 5 segundos y cuál es su magnitud, o sea, su valor? Entonces para el inciso C, otra vez sacamos esta fórmula de pendiente. ¿Sí? Y en este caso vamos a comparar 50 metros, que es lo más lejos que va a llegar. Y a 50 le vamos a quitar esta posición, que es el 20. ¿Sí? Acuérdense que estamos analizando el trayecto de los 2 a los 5 segundos, que vamos a usar los puntos B y C para auxiliarnos. Y los tiempos va a ser, a este 5 le quitaremos ese 2. Entonces aquí nos va a quedar 30 sobre 2. La velocidad ahí habrá sido aproximadamente de 15 metros por segundo. ¿Sí? 50 menos 20 da 30. No, esperen, perdón. 5 menos 2 da 3. Y bueno, eso da 10 metros por segundo. Y bueno, aquí para no equivocarnos, por eso siempre es bueno hacer los pasillos intermedios. Y vean, el valor de la velocidad en la parte B coincide bien con el valor de la velocidad en la parte C. De hecho, esto es una velocidad instantánea, ¿sí? Pero las velocidades instantáneas con estas técnicas gráficas solo pueden calcularse en algunos puntos así como muy particulares o extremos. Si uno quiere, por ejemplo, calcular la velocidad instantánea del punto que sea, ahí sí no te salvas, hay que hacer una derivada. Pero ojo, no se asusten, las derivadas son tremendamente sencillas de hacer. De hecho, les paso el comercial, ¿no? Por ejemplo, la derivada de x cúbica. El procedimiento es, o sea, para que vean que es cuestión de pulir los conceptos, el exponente lo pones multiplicando y luego el exponente le quitas 1. Entonces la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada, ¿no? Y si quieres volver a derivar digamos como nota cultural, 2 va a multiplicar al 3, eso te va a dar un 6, x, y luego a este 2 le quitas un 1 y te queda así. Y por ejemplo, si lo quieres volver a derivar, aquí hay un exponente 1, pasa multiplicando y luego 1 menos 1 da 0. Entonces la derivada de este es 6 y la derivada de cualquier número tiene que ser 0. Entonces, o sea, para que vean que no es nada complicado. ¿Sí? Entonces, el de en qué instante se invirtió el sentido de su recorrido a los 5 segundos. Entonces aquí va avanzando hacia adelante y llegado a este punto empieza un proceso de retroceso. Entonces a los 5 segundos se invierte su dirección. Inciso E. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del punto C al D? Entonces de C a D vamos a utilizar nuevamente la fórmula de pendiente con este pequeño intervalo en el E, que es del C al D, que es este pequeño cachito, ¿sí? Entonces a 50 le vamos a quitar 30. Perdón, más bien al revés. Como aquí vamos al revés, o sea, al punto de adelante es el 30, le vamos a quitar 50, que es el punto de atrás. Acuérdense, el punto de adelante se le quita el de atrás. Entonces, este es 2, este es 1. Entonces, aquí a 50 le quito 30 y el intervalo al 6 le quito 5. Arriba nos van a quedar menos 20, abajo nos va a quedar un 1 positivo. Entonces la velocidad en ese intervalo es de menos 20 metros por segundo. Ahí está el inciso E. F, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del punto D al E? O sea, estamos de aquí para acá. Entonces este ya no lo voy a calcular por ¿cómo se llama? Por flojera. Pero como la pendiente aquí es 0, o sea, está completamente acostado, pasa el tiempo y el objeto no se mueve, automáticamente sabemos que son 0 metros por segundo. G, ¿en qué instante pasó por el mismo punto de donde partió al iniciar su movimiento? Entonces, inició su movimiento a los 0, entonces vamos a avanzar y vamos a ver cuándo regresa a esta altura 0. Entonces va avanzando, retrocede, se queda quieto, retrocede, entonces a los 10 segundos regresa.
Ese es el instante en el que regresa, ¿sí? A los 10 segundos vuelve a la meta de partida. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Del inciso D al G. Si no, vámonos al H. Vamos a... Miren todas las preguntas que hace. Pero vean, es muy sencillo, o sea, es vigilar con cuidado la gráfica nada más. ¿Cuál fue la magnitud de su máximo desplazamiento y en qué instante? O sea, ¿cuándo es que llegó lo más lejos posible? Entonces, lo más lejos posible fueron 50 metros y fueron a los 5 segundos. Entonces, esto ya nos lo habían preguntado. ¿Sí? 50 metros a los 5 segundos. Esa es la respuesta del H. La I, ¿cuál es el valor de la velocidad del punto E al F y la de F a G? Entonces nos piden calcular estas dos velocidades. De hecho van a ser dos valores negativos. ¿Sí? Sabemos que aquí las pendientes van para abajo, entonces valores negativos. FGH, entonces este es el inciso I. Voy a poner con minúsculas, se va a notar más. Y todas las puse con minúsculas. Entonces de aquí para acá a 0 le quitamos 30 y luego menos 30 entre 2, entonces la velocidad de aquí son menos 15 metros por segundo. Ya lo pongo directamente para avanzarle más rápido. Y luego la siguiente velocidad, esta fue la velocidad entre los puntos E y F, y ahora nos falta la velocidad entre los puntos F y G. Entonces de la F a la G, ahora vamos del 0 al menos 20. Entonces a menos 20 hay que quitarle 0. Y en este caso el tiempo fueron 2 segundos. Entonces al 12 menos 10 pues nos da un 2. Y aquí la velocidad por lo tanto será de menos 10 metros por segundo. Y ahí tenemos las dos velocidades. ¿Alguna duda con el inciso I? Bueno, si no le avanzamos, ¿cuál fue su posición final y a qué tiempo? Entonces vamos a ver que su posición final fue de menos 20 y fue a los 12 segundos. H, I, entonces este es el inciso J. Entonces la posición es de menos 20 metros a los 12 segundos de tiempo. Y J, vámonos al K. Determina el valor de la velocidad del móvil en cada segundo de su recorrido y con los datos del valor de la velocidad en función del tiempo construye la gráfica de velocidad contra tiempo e interpreta. Entonces aquí es donde la cosa va a ponerse fea. ¿Sí? Bueno, no es difícil. Para el inciso K, en realidad lo que uno tiene que ir haciendo es un proceso un poquito, digamos, latoso. Por ejemplo, podemos calcular cuál es el valor de la velocidad. Podemos ir juntando las velocidades entre los intervalos. ¿Sí? Entonces, para IJ, para el inciso K, primero necesitamos un resumen de datos. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es juntando todas las velocidades que encontramos en los incisos de aquí atrás. Por ejemplo, la velocidad AB, ya habíamos visto que era de 10 metros por segundo. Entonces, aquí la voy apuntando. ¿Sí? Luego voy a tener la velocidad de B a C. Ya la habíamos calculado también. Y habíamos determinado que aproximadamente debió de haber sido 10 metros por segundo. ¿Sí? Ojo, esta fue promedio y esta sí fue de veras. Luego, en el inciso, la velocidad CD, la velocidad que determinamos fue de menos 20 metros por segundo. Después tendremos las velocidades DE, que la teníamos por aquí.
que esa como es la plana, ahí son los 0 metros por segundo, ya los tengo acá. Después calculamos la velocidad EF, ya la tengo aquí. Y finalmente tengo la velocidad FG, que fue esta. Entonces ahí tengo el resumen de velocidades. Ya que tengo el resumen de velocidades, lo que debo de hacer es en una nueva gráfica empezar a colocar estos valores en los intervalos de tiempo que corresponden. Entonces, chéquense. Aquí vamos a poner los intervalos de tiempo abajo para acordarnos. Por ejemplo, esta velocidad fue de 0 a 2 segundos. La velocidad BC ocurrió de los 2 a los 5. Después, la velocidad CD, que es esta, ocurrió de 5 a 6. Luego, la velocidad DE ocurrió de 6 a 8. Luego, la velocidad EF, que es esta, ocurrió de 8 a 10. Por eso les digo, este inciso es fácil, pero es medio fastidioso, ¿sí? Y finalmente esta es de 10 a 12 segundos, ¿sí? Y ya que tengo todos esos datos, acá vean todo lo que se avienta de incisos para hacerlo, queda esta gráfica, ¿sí? O sea, aquí la gráfica ya está hecha, digo yo aquí de flojo por no hacerla, vamos a darle más zoom para que se note. Entonces, nada más vamos a verificar que lo que escribí aquí es cierto. Entonces, de 0 a 2 segundos. Ah, no, vean, aquí no me... ¿Cómo se llama? No, esto lo hizo medio raro. No debería de estar así. Ah, no se crean, sí está bien. Ya estoy viendo que no estoy viendo bien. Entonces, vean, de los 0 a los 5 segundos lleva la misma velocidad, 10 metros por segundo. Y vean, en este caso de los 0 a los 5 segundos, aquí marca una, ¿cómo se llama? Un valor positivo de 10 segundos. Luego, de los 5 a los 6 segundos, marca un valor de menos 20. Entonces, vean, aquí está el menos 20 y aquí está de los 5 a los 0 segundos. Y después, de, ¿cómo se llama? En el transcurso de E, que es de los 6 a los 8, es este cachito, llevó 0. Entonces, vean, aquí no hay ningún área. ¿Sí? Después, en el EF, que fue de los 8 a los 10, ponen su valor de menos 15. Aquí está el menos 15. Y finalmente, de los 10 a los 12, un valor de menos 10. Entonces vean que se producen, esto en realidad son dos áreas, pero como tienen la misma altura, los ponen como una sola. Luego se produce esta área, que es esta de aquí, ¿sí? Incluso aquí como para ponerle código de colores, esto es una especie de amarillo. Entonces vamos a ponerle por aquí esa especie de amarillo, ¿sí? Que no se ve nada. Ahora vamos a escogerle otro amarillo. ¿Cómo se llama? Vamos a editar el menú de colores nada más. ¿Sí? Vamos a editar este. Entonces, para que esto se vea más padre, vamos a escoger nada más un amarillo más oscuro. Entonces ese amarillo se ve un poquito más oscuro y nos va a ayudar bastante. Y le asignamos ese color y ya se nota un poquito más. Entonces esta área amarilla tiene que ver con estas velocidades. Este valor de aquí tiene que ver con ese naranja. Entonces aquí lo voy a poner de color naranja para que lo acaben de ubicar. Ay, se desconectó. Entonces lo volvemos a poner. A ver si nos carga donde estábamos. Ay, no, por eso me encantan estos libros. No, es más para atrás, más para atrás. Estamos aquí. Y a ver, vamos a darle al 200. Ahí se ve.
Entonces, esta área naranja es esto de aquí. Donde no hay área es esto, que lo dejamos así de negro. Y después esta área tiene que ver con el azul. Y finalmente la última área tiene que ver con esa especie de color verde. ¿Sí? Entonces pues ya ahí tenemos todo. Y esa es la gráfica que nos piden construir. Finalmente nos hacían una última pregunta. Vamos a ver qué rayos nos preguntaban. K. Este fue el K. ¿Sí? Determina la magnitud del desplazamiento total del móvil, calculando las áreas obtenidas de la gráfica. Entonces, aquí viene una cuestión fascinante, ¿sí? Que de hecho a mí se me sigue haciendo una cuestión, un aspecto muy, muy interesante. Resulta que si tú calculas estas áreas, es la distancia total que recorrió el objeto. ¿Sí? O sea, no es el desplazamiento, es la distancia total. Entonces, para calcular estas áreas, pues es bastante sencillo. Por ejemplo, esto es 5 por 10, aquí hizo 50 metros, esta es 1 por 20, entonces esta área es de 20 metros, entonces aquí llevaba recorrido 70, aquí no hay área, luego por aquí es 2 por 15, 30, entonces aquí ya llevamos 100 metros recorridos, y finalmente aquí del 10 al 12 es un área de 20, ¿no? Entonces hizo 120 metros de recorrido. Y aquí les vamos a pasar el último comercial de la clase. Digamos, para su cultura general de matemáticas. Todas las operaciones en matemáticas tienen su inversa. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. Por ejemplo, al seno le toca el seno inverso, al coseno le toca el coseno inverso. Después por ahí van a aprender una operación que se llama exponencial. Su operación inversa se llama logaritmo. Adivinen cuál es la operación inversa de la derivada. O no se imaginan cuál pudiera ser la operación inversa de la derivada. Bueno, ahí les paso el tip. La operación inversa de una derivada es una integral. ¿Sí? Y resulta que, así como la derivada tiene que ver con la inclinación o la pendiente de una gráfica, la integral tiene que ver con el área debajo de una curva. Entonces, si tú integras esto, si tú haces la integral de esta gráfica, obtienes el desplazamiento. Y el integral no tiene nada más que calcular un área bajo una curva. Y las curvas pues son estas. ¿Sí? Entonces, el inciso JK y JK, y después de la K que sigue, el inciso L, es sumar las áreas. Y de ahí vamos a determinar que recorrió 120 metros. ¿Sí? Y ya, pues eso es eso es todo, ¿no? A lo mejor lo puedo decir muy fácil, pero vean toda la información que acabamos de sacar. Y este tipo de ejercicios y de problemas, ahorita no les voy a dejar tarea de esto, o sea, ¿cuál sería la tarea digamos, de esta sección? Hay que leer, hay que repasar muchas veces estos textos con las explicaciones. Vean el video una vez más, o sea, tengan una vez más la clase, ¿sí? Y quédense con eso. Entonces aquí están todas las cuentas hechas, ¿sí? Y ya que se queden, ¿cómo se dice? Que se queden con esto de aquí. Cuando volvamos yo a retomar este tema, al final del parcial, van a ver que el tema les va a resultar más sencillo de digerir, ¿sí? Entonces, algo muy bonito que tiene la física es que su lenguaje natural resulta ser el cálculo diferencial, ¿sí? Cuando ustedes entren a su primer semestre de carrera, si entran a una carrera que implica llevar cálculo, la materia de cálculo, o las materias de física, van a volver a ver exactamente los mismos temas que les estoy presentando aquí, pero en lugar de verlo con las fórmulas simples y sencillas, lo van a ver con derivadas, con funciones y con sistemas de ecuaciones,
Entonces, la física es la misma. De hecho, la física que se enseña en la secundaria, en el bachillerato, en la licenciatura en física, en la maestría en física y en el doctorado en física es la misma. Lo único que va cambiando es cada vez una herramienta matemática más avanzada, más evolucionada.